Tema magia y brujería. 1.1. La magia. La magia es una forma de interpretar la naturaleza, pero también de influir en ella. Su estudio se puede abordar desde varias perspectivas. ¿Asociada a la religión? ¿Asociada a la ciencia? Desde un punto de vista sociológico. Magia y religión. La magia tuvo mucha importancia en la época antigua y medieval. Desde la Baja Edad Media se identifica con el demonio, una procede a modo de súplica, obligando a obrar por respeto a las cosas sagradas, la otra, en cambio, a modo de compulsión. La primera no se puede usar respecto de los demonios, exige cierta manifestación de benevolencia y amistad que nunca es lícito tenerla con ellos. En cuanto a la segunda, puede ser lícito en unos casos usarla y en otros no. Podemos, pues, conjurar a los demonios por el poder del nombre de Dios, arrojándolos fuera de nosotros como a enemigos declarados, a fin de evitar los daños espirituales y corporales que nos puedan venir de ellos. No es lícito, en cambio, conjurarlos para aprender y obtener alguna cosa por su medio, ya que con esto estableceríamos relaciones con ellos. Los nigromantes utilizan los conjuros e invocaciones a los demonios para aprender y alcanzar alguna cosa de ellos. Esto, según lo que llevamos dicho, no nos está permitido. Aquino, Santo Tomás de Suma Teológica, edición de Francisco Barbado Viejo, volumen 9, Madrid, B.C., 1959, pp 208 a 210. La superstición es el mayor de los pecados contrarios a las virtudes morales. Quien adora al demonio al sol o otras criaturas por Dios o tuvo al demonio por espíritu familiar, quien aprende arte mágica o tiene libros de ella. Quien quita un maleficio con otro. Quien pregunta a demonios de hurtos y otros secretos. Quien cree que las palabras de los hechiceros o demonios o encantadores. Quien pregunta a gitanos por su fortuna. Quien da algo a beber para hacer amar más o encanta con cosas sagradas para sanar. Quien cree en sueños. Si creyó firmemente y tuvo cierta esperanza en alguna nómina de no ser herido en guerra o de peste o de no morir muerte subitana. Quien coge hierbas el día de San Juan, sangra bestias, santigua o ensalma. Quien cree en agüeros, cantos de aves, aullidos y bramidos de animales, en constelaciones en días aciagos para comenzar algo. O que las hierbas o música tienen virtud con los demonios o quien usa de arte notoria. Quien cree que las brujas van a tal y tal lugar. Quien cree en las suertes ilícitas. Martín de Azpilcueta, Manual de Confesores y Penitentes 1557. Como dijera a inicios del siglo XVII Francisco de Toledo, superstición es vana o falsa religión. Puede ser cuando no se le da a Dios el culto que se le debe dar, donde entraría la adoración a reliquias o imágenes falsas. Mayor atención le presta al segundo caso, es decir, cuando se da culto a quien no se le debe dar, distinguiendo a su vez varias especies: idolatría, arte mágica, adivinación, vana observancia y maleficio. La primera consistiría en dar a los dioses falsos el culto que se debe al verdadero Dios. La segunda, es una potestad para hacer lo que es sobre las fuerzas de la naturaleza. La una con favor de Dios sobrenatural y esto pertenece a la virtud de hacer milagros. De otra manera con ayuda del demonio y esto pertenece al arte mágico. La adivinación, por su parte, es una afirmación desordenada de cosas que no se pueden saber naturalmente, aunque cuando se hace con divina revelación no es adivinar, pero sí lo es saberlo desordenadamente invocando para ello al demonio. Por lo que se refiere a la vana observancia, consiste en invocar tácitamente al demonio. La última especie, finalmente, el maleficio, es un arte de hacer mal a otros con poder del demonio, incluyendo en el seno de este último a la brujería. Toledo, Francisco de Instrucción de Sacerdotes y Suma de Casos de Conciencia, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1613, pp 184 vss. La represión de la magia se acentúa durante los siglos XIV y XV, y la demonización de la magia persiste en el XVI, tanto entre los protestantes como entre los católicos. Todas las operaciones mágicas tienen como base algún pacto de los magos con el demonio, de suerte que cada vez que al mago le apetezca hacer algo con ayuda de su arte, tiene que pedir expresa o implícitamente al demonio que le asista según el trato. Este pacto deja al demonio en libertad de cumplir o burlar. Este pacto es de dos clases, expreso y tácito. Uno y otro no merecen una clasificación absolutamente igual.
Hay tres maneras de pacto expreso. La primera se realiza con cierta solemnidad, el demonio en persona se aparece visiblemente en alguna figura corpórea, y delante de testigos se le rinde lealtad y homenaje. Hay otro modo en todo semejante al anterior, salvo que se realiza sin testigos. Un tercero se realiza por mediador, bien sea el mago o tercera persona, si el pactante tiene reparo en ver al diablo o conversar con él. Todos estos pactos tienen en común algunas cosas: renegar de la fe y del cristianismo, retirar la obediencia a Dios, rechazar el patrocinio de la Virgen María, y encima insultarla, simula limpiarlos con un nuevo bautismo, les quita el nombre que llevaban y les impone otro nuevo, les obliga a renegar de sus padrinos y madrinas de bautismo y confirmación, asignándoles otros nuevos, entregan al diablo algún jirón de su vestido, pues el diablo tiene buen cuidado de reclamar una parte de casa. Prestan juramento al diablo sobre un círculo grabado en tierra, piden al diablo que se les borre del libro de la vida y se les apunte en el de la muerte. De tales pactos nace una obligación recíproca, pero la condición de los pactantes es harto diferente. Los humanos se condenan a muerte eterna y por su pecado se convierten en verdaderos esclavos del demonio, quedando reducidos a terrible servidumbre demoníaca mientras no vuelvan a la gracia de Dios. Y con todo, con ese pacto los hombres no adquieren derecho alguno o poderes sobre el demonio. Martín del Río, La magia demoníaca. Magia y ciencia. Se distinguen entre varios tipos de magia, la magia blanca y la magia negra. La primera se define como una ciencia que enseña a conocer las virtudes e influjos de los cielos y estrellas, las simpatías y antipatías de todas las cosas más singulares, el tiempo, el lugar, el modo, para aplicarlas a obrar, y en la resulta de cosas maravillosas. Hernando Castrillo, Magia y filosofía natural. La cultura cortesana siempre se sintió muy atraída por la magia. Sociología de la magia, la hechicería. La teología define la hechicería como arte de hacer mal a otros con poder del demonio, presentando una clara diferencia con la magia, que tan solo pretende saber de las cosas escondidas. Pero hay que distinguir las hechiceras de las brujas no son maléficas como quiera sino con pacto expreso y comercio con el demonio, pues le prestan obediencia, lo adoran en forma de cabrón, y por esta parte, dándole culto de divinidad son idólatras, y si interiormente lo tienen por Dios o consienten algo contra la fe son formales herejes y apóstatas, y cometen otras muchas abominaciones. Las otras mujerzuelas que hacen hechizos pero sin pacto expreso con el demonio no son propiamente brujas. Súmulas de moral, Madrid, 1679, p. 245. Entre las prácticas podemos destacar la busca de tesoros ocultos, empleando los círculos mágicos. Magia amorosa. Los saludadores. Mis sentires que ni curan supersticiosamente ni lícitamente, ni por virtud sobrenatural ni natural ni diabólica, las notas que muestran de su virtud, esto es, la rueda de Santa Catalina en el cielo de la boca, y la imagen de un crucifijo debajo de la lengua, todo es mera impostura, pues bien considerado, no se ve en ellos otra cosa que los lineamentos naturales, o de las venas, que concurren debajo de la lengua, o de las prominencias que hay en el cielo de la boca. Feijóo, Benito Jerónimo. Teatro Crítico Universal. María Tausiet, Ponzoña en los ojos. El círculo mágico puede ser trazado en todos sitios, porque el mago no siempre puede elegir el que más le conviene para la evocación. Si ésta hubiera de hacerse al aire libre, trazará el círculo en la tierra con la punta de la espada o de la varita mágica, pero si la evocación se efectúa en su habitación o en otra cualquiera, se valdrá del yeso preparado. Y si el pavimento fuere de mármol blanco, por ejemplo, donde no se distinguirían bien los trazos dejados por el yeso, puede emplear un trozo de carbón que haya sido purificado antes con el agua de las aspersiones. Libro de San Cipriano. Hay numerosos maleficios y remedios contra los mismos. Las prácticas hechiceriles se caracterizan por contaminación religiosa, limitación imaginativa. Importante papel de la personalidad del hechicero o hechicera. Conjuro de las habas, que entre el cielo y la tierra fuisteis sembradas, con rocío del cielo fuisteis rociadas, así como esto es verdad, me declaréis lo que os fuere preguntado. Conjuróos con San Pedro, con San Pablo, con el apóstol Santiago, con el seráfico San Francisco, con la Virgen de la Verdad, con la ara, con la hostia consagrada, con el clérigo que está revestido en el altar, con el libro misal,
con las 3 misas que dice el clérigo, la mañana de Navidad, con la Santa Casa de Roma, con los hijos de Israel, con el mar, con las arenas, con el cielo, con el suelo, con los 7 cielos, con la virtud que hay en ellos, con la Santísima Trinidad, Abas, que me digáis la verdad de esto que os fuere preguntado. Si hubiere de venir fulano, que salga el Aba junto al yeso Sánchez Ortega, la Inquisición y los gitanos, 135 a 136.